El sol se ocultaba tras las montañas cuando el cielo cambió de color. No fue un rojo cálido como el de un atardecer de verano. No. Era algo más espeso, más profundo. Un rojo que no brillaba, sino que pesaba. Como si el cielo se hubiera teñido de sangre. La gente del pequeño pueblo de San Elías se detuvo. Algunos alzaron la vista con curiosidad, otros con miedo. Los niños dejaron de correr. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar sin que nadie las tocara. ¿Viste eso, padre?, preguntó Tomás, el joven sacristán, con voz temblorosa. Yo no respondí al instante. Observaba el firmamento con el corazón acelerado. No por pánico, sino por algo más difícil de describir. Una certeza antigua que volvía a latir. Sí, lo vi. Y no es solo un fenómeno natural, dije finalmente. Tomás me miró, buscando una explicación. Tenía apenas 18 años, pero ya cargaba más heridas en el alma que muchos adultos. Lo había criado su abuela después de que su madre lo abandonó de niño. Desde los 12 venía a la iglesia casi a diario. Nunca lo obligué, nunca pregunté por qué lo hacía. Solo lo acompañé. Y ahora, en medio de ese cielo extraño, volvía a buscarme con la misma mirada de siempre, mezcla de esperanza y de necesidad. ¿Qué significa, padre? ¿Es una señal? Sí, Tomás. Pero no es una señal para el mundo. Es una señal para el alma. Él frunció el ceño. Lo vi tragar saliva, como si algo en su interior ya supiera la respuesta. ¿Y qué pasa si no la entendemos? Entonces vendrá el silencio. Y el silencio es más peligroso que el miedo. Esa noche no dormí. Me senté en el banco más cercano al altar, como lo hacía cuando era seminarista. Oré sin palabras. A veces, cuando el corazón está lleno, no hacen falta frases. Basta el estar presente. Pero el silencio de esa noche no era el de la paz. Era el de la espera. Sentí, por primera vez en años, una inquietud que no se podía explicar con lógica, y al mismo tiempo, una claridad interior que me empujaba a hablar, a advertir, a sacar del alma lo que muchos ya sienten, pero no saben nombrar. Al día siguiente, la iglesia se llenó más de lo habitual. Los rumores sobre el cielo rojo se esparcieron por todo el valle. Algunos decían que era una señal del fin del mundo. Otros, que era contaminación. Pero todos, en el fondo, sabían que había algo más. Hermanos, comencé mi homilía con el eco suave de las piedras antiguas envolviendo cada palabra. Ayer el cielo habló. No con truenos, no con rayos, no con voces. Habló con silencio, y ese silencio nos sacudió por dentro. Los rostros me miraban atentos. Vi a doña Clara, que siempre se sentaba en la última fila y no hablaba con nadie. A los esposos Ramírez, que no se tomaban de la mano desde hacía años. A jóvenes que venían por curiosidad y a ancianos que venían por costumbre. Algunos de ustedes se fueron a dormir con un peso nuevo en el pecho, como si algo les faltara, como si todo lo que han hecho hasta ahora, misa, rezos, comuniones, ya no bastara. No están locos, no están solos. Lo que sienten es real. Se hizo un silencio más profundo. Nadie se movía. Esta señal no fue para asustarnos, fue para despertarnos, porque el cielo, cuando habla, no lo hace para entretener, lo hace para salvar. Después de la misa, varias personas se acercaron a confesar. No lo había pedido, no lo había anunciado, pero algo en sus rostros era distinto. No era culpa, era una mezcla de angustia y hambre. Hambre de volver a estar en paz. Uno de ellos fue Gabriel. Tenía 36 años, padre de 2 hijos, siempre impecable, siempre correcto. Pero cuando entró al confesionario, rompió en llanto. Padre, llevo años viniendo, comulgando, pero ayer sentí que Dios estaba lejos, como si todo lo que hago no sirviera de nada, como si hubiera algo roto dentro de mí que no sé cómo arreglar.
¿Has confesado todo lo que pesa en tu alma, Gabriel? ¿Incluso eso que escondes de ti mismo? Hubo un silencio largo. Se escuchaba su respiración agitada al otro lado de la rejilla. Luego dijo, con un susurro casi infantil: No. He guardado cosas. Pensé que mientras me portara bien, mientras viniera a misa, no importaba. Importa. Porque Dios no mira solo lo que haces, mira el corazón. Y si el corazón tiene rincones oscuros, la luz no entra del todo. Gabriel se confesó por completo esa noche. No salí del confesionario hasta pasadas las 10. Cada historia era distinta, pero todas tenían el mismo fondo. Una vida de fe aparente, con rincones no entregados. Cuando cerramos la iglesia, Tomás me ayudó a guardar los bancos. Había estado en silencio todo el día. Finalmente, habló. ¿Por eso vino la señal? ¿Para que confesáramos lo que escondemos? En parte, sí, pero también para algo más profundo. ¿Qué puede ser más profundo que confesar los pecados?, preguntó. Lo miré con ternura. Le puse la mano en el hombro. Recordar que la fe no es solo evitar el mal, es arder de amor por el bien. Tomás bajó la mirada, como si esas palabras le hubieran atravesado el pecho. Y supe, sin que lo dijera, que también él tenía cosas que entregar. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: el cielo habló, y las almas comenzaron a despertar. No todos entenderán, no todos querrán oír, pero aquellos que escuchen, cambiarán para siempre. Y mientras cerraba los ojos, las palabras del Papa Leo XIV resonaron en mi memoria. Las había leído en una carta privada meses atrás, enviada a algunos sacerdotes con sensibilidad espiritual. Una señal vendrá, y no será fuego ni castigo, será silencio. Y en ese silencio, los que han perdido el sentido de Dios sentirán el grito de su ausencia. Prepárense, porque no será el fin del mundo, pero sí el comienzo del juicio interior. El juicio ya había empezado, y no se trataba de condena, se trataba de despertar. La mañana siguiente amaneció con una extraña quietud. Las aves cantaban, sí, pero algo en el aire se sentía distinto, como cuando en la infancia uno siente que ha hecho algo mal, aunque no sepa qué. El cielo había vuelto a su color habitual, pero la sensación de peso no se había ido. Más bien, se había asentado en el pecho de muchos. Después de la misa de las 7, Tomás entró a la sacristía con el rostro serio. Había algo en su mirada que no era habitual. Ni siquiera cuando enterramos a su abuela vi esa expresión. ¿Puedo hablar con usted, padre? Siempre, hijo. Nos sentamos junto al viejo escritorio de madera. Tomás se quedó en silencio unos segundos, mirando sus manos. Anoche no pude dormir, y no por miedo, sino por palabras, las suyas y las de ese cielo. ¿Qué palabras escuchaste, Tomás? Dios está cansado. Eso pensé, como si ya no pudiera más con nosotros. Conmigo. No le respondí de inmediato. La frase me golpeó con fuerza, no por ser falsa, sino porque mostraba algo muy real, la confusión del alma humana cuando empieza a despertar. Tomás, Dios no se cansa de nosotros, nos espera. Pero sí hay momentos donde su silencio es una advertencia. No porque quiera alejarnos, sino porque hemos dejado de escuchar. Él asintió, como quien sabe que eso es verdad, aunque aún le duela. ¿Entonces esto que pasó es el principio de algo? Sí. El Papa Leo XIV lo advirtió hace más de un año, en una carta que muchos no quisieron leer. Dijo que vendría una señal no para el mundo, sino para los que todavía creen. Una señal que no tendría explicación científica, pero sí sentido espiritual. ¿Y por qué no lo dijo públicamente? Porque no todos están listos para entender. Algunos, si oyen la verdad antes de tiempo, se endurecen. Otros, si la oyen cuando el alma ya está inquieta, se salvan. Tomás se recostó contra el respaldo
y cerró los ojos unos segundos. Parecía agotado, no por el cuerpo, sino por el alma. ¿Y qué dijo exactamente el Papa? Preguntó sin abrir los ojos. Que cuando el cielo cambie de color sin razón, será la señal de que la misericordia ha empezado su último grito. Que no será castigo, sino un clamor del cielo pidiendo nuestra atención. Tomás se quedó en silencio. Yo también. A veces, cuando el espíritu se mueve, lo único que se puede hacer es guardar silencio. Ese mismo día, por la tarde, recibí una llamada del padre Mateo, párroco de una ciudad vecina. Había recibido la misma carta del Papa que yo, y también había notado confesiones repentinas, señales en la gente, preguntas que no se hacían antes. Nos citamos a mitad de camino, en una pequeña capilla rural. El encuentro fue breve, pero intenso. ¿También se te llenó el confesionario, Antonio? Me preguntó sin rodeos al saludarme. Desde la noche del cielo rojo. ¿Y en tu comunidad? Igual. Gente que hace años no se acercaba. Jóvenes llorando. Ancianos temblando. Una mujer me confesó que llevaba 27 años sin comulgar en gracia. Me dijo que esa noche, al ver el cielo, sintió que el tiempo se acababa. No exageraba. Lo veía en sus ojos. La misma inquietud que había visto en Tomás, en Gabriel, en muchos otros. El Papa lo sabía, Mateo. Lo escribió, nos lo dijo, pero lo tomaron como misticismo. Y ahora el cielo habla más claro que nunca. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo que se espera de nosotros, no esconderlo, no disfrazarlo, predicarlo, con verdad, con compasión, pero sin callar. Esa noche, de regreso en San Elías, subí al púlpito en una misa que no había sido anunciada, sin campanas, sin convocatorias. Solo abrí las puertas de la iglesia y esperé. Para mi sorpresa, llegaron más de 50 personas, algunas con rosarios en la mano, otras con los ojos húmedos. Hermanos, esta noche no vengo a dar una homilía, vengo a hacerles una advertencia. Comencé, con voz pausada. Y no es mía, es del cielo, y fue confirmada por nuestro Santo Padre. Un murmullo leve recorrió la nave. No era desconcierto, era atención. No estamos viviendo tiempos normales, no porque haya guerras o pandemias. Eso ha habido siempre. Lo anormal es la tibieza de los corazones, y cuando el alma se enfría, Dios habla con señales. Los miré uno a uno, a los ojos, sin urgencia, pero con firmeza. San Lucas lo dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Laca 21:25. Y no lo dijo como poesía, lo dijo como advertencia, porque el corazón humano, cuando ya no escucha las palabras, necesita ser sacudido por lo que ve. Leí entonces un fragmento de la carta del Papa Leo XIV que hasta ahora había guardado. Muchos verán la señal en el cielo y no entenderán. Otros la verán y se burlarán. Pero habrá algunos, los humildes, los pobres de espíritu, que sabrán que ha llegado la hora de volver al primer amor. Esta señal será un espejo, no para el mundo, para el alma. Volví a mirar a la asamblea. Ustedes vieron el cielo, pero ¿han visto su alma últimamente? ¿Han mirado si su interior está igual de rojo, igual de denso, igual de callado que ese cielo? Nadie se movía. El silencio era total. No estoy diciendo que el mundo va a terminar esta semana. Estoy diciendo algo más serio. Hay almas que están tan dormidas que ya no sentirán el final, aunque lo tengan delante. Vi lágrimas en los ojos de Clara, de los esposos Ramírez, de varios jóvenes. No de miedo, de conciencia. Y esa es la diferencia entre una amenaza y una advertencia divina. La primera paraliza, la segunda despierta. Al final, sin música, sin despedidas, invité a todos al silencio. Un silencio prolongado, donde solo se oía el crujido de los bancos de madera. Y entonces, uno por uno, comenzaron a acercarse. No a saludarme, a confesarse,
a llorar, a liberar años de peso guardado. Tomás permaneció a un lado, observando. Cuando el último feligrés se fue, se acercó. Usted lo sabía, padre. Desde antes, ¿verdad? No sabía cuándo, pero sí sabía que vendría, y que dolería. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Caminar y ayudar a otros a ver. El juicio no ha venido para condenar, ha venido para mostrar lo que hay dentro. Esa noche, escribí de nuevo en mi diario. El cielo ya no necesita hablar más. Ahora el turno es nuestro. Si el alma no responde a una señal así, tal vez ya no despierte. Pero si lo hace, verá la luz como nunca antes. Y recé como me enseñó el Santo Padre. Gracias. Perdón. Confío. Porque no se trata de entenderlo todo. Se trata de responder con el corazón abierto. El tercer día después de la señal, las cosas comenzaron a cambiar. No afuera. El cielo había recuperado su azul de siempre. El clima era templado. Los árboles seguían igual. Pero dentro de las personas, algo se había movido. Era como si, al mirar hacia arriba aquella noche, muchos se hubieran visto reflejados en ese rojo profundo. Un reflejo de su interior, no del firmamento. Gabriel volvió, no a confesarse, eso ya lo había hecho, y con sinceridad, sino a hablar, a entender. Padre, ¿puedo pasar un momento? Claro, hijo. ¿Cómo está tu alma hoy? Despierta, creo, pero confundida. Dime. Nos sentamos en el banco del fondo. Era media tarde, y la luz que entraba por los vitrales iluminaba suavemente las bancas vacías. Gabriel miró al frente, hacia el altar. Tenía las manos entrelazadas. Durante años viví como si cumplir fuera suficiente. Iba a misa, rezaba antes de dormir, ayudaba cuando podía, pero algo faltaba. Y no lo supe hasta que me sentí vacío por dentro, a pesar de haberlo hecho todo bien. Asentí. No interrumpí. Él tenía que decirlo en voz alta. El problema es que creía que Dios se conformaba con mi comportamiento, como un jefe al que uno le entrega tareas. Pero ahora entiendo que no quiere tareas. Quiere mi corazón. Se quedó en silencio unos segundos. Luego se volvió hacia mí. ¿Por qué nadie me lo dijo antes así? Porque muchos tampoco lo han entendido, Gabriel. Crecieron dentro de una fe de ritos, pero no de fuego. Y cuando el alma no arde, repite, pero no se transforma. Bajó la cabeza. Luego preguntó con voz baja, ¿y cómo se hace para volver al fuego? ¿Cómo se pasa de la costumbre a la fe viva? Respiré hondo. No había fórmula mágica, pero sí había camino. Se empieza reconociendo que no basta con cumplir, que los gestos vacíos no salvan. ¿Has estado alguna vez con alguien que te dice, «te quiero», sin sentirlo? Asintió. ¿Y cómo se siente? Frío, doloroso, vacío. Eso mismo siente Dios cuando nos acercamos con el alma ausente, cuando decimos «amén» y nuestro corazón no está allí. Me miró con los ojos húmedos. ¿Entonces durante años hería a Dios sin saberlo? Lo heriste como un hijo que ama pero no escucha. Pero hoy estás aquí. Y ese es el primer paso de la sanación. Darte cuenta. Volver. Ese día, después de que Gabriel se fue, vino Clara. No solía hablar mucho. Era de esas personas que se sientan siempre al fondo, que rezan sin moverse, que parecen invisibles. Pero hoy se acercó, con paso lento y una expresión como de niña que se atreve por primera vez. Padre, creo que estoy empezando a entender, pero necesito que me digas si lo que siento es real o solo una emoción pasajera. ¿Qué sientes, Clara? Un vacío que antes no me molestaba y ahora me duele. La invité a sentarse. No era una mujer emocional. Había enviudado joven, criado 3 hijos sola y trabajado toda su vida en el campo. Pero esa tarde la vi frágil. Durante años vine a misa por respeto, por obligación, tal vez. Me confesaba de vez en cuando.
comulgaba. Y pensaba, estoy bien. Pero desde que vi ese cielo, no puedo comulgar. ¿Por qué? Porque siento que sería una mentira, como besar a alguien a quien ya no amas. Y no quiero hacer eso con Jesús. Me quedé en silencio. Clara acababa de decir en una frase lo que muchos teólogos no logran transmitir en libros enteros. Su alma había despertado. Clara, eso que sientes no es emoción, es gracia. Dios te ha tocado por dentro, y lo que ahora duele es lo que estaba dormido. Ella asintió despacio, como quien confirma una intuición. ¿Y qué hago ahora? Vuelve a hablar con él. No como quien recita oraciones, sino como quien se sienta con un amigo que fue olvidado. Cuéntale todo, aunque creas que ya lo sabe. Ese domingo, en la homilía, sentí que era el momento de decir algo que llevaba días preparando en mi corazón. Hermanos, comencé. Estamos en medio de una oportunidad única, pero solo los que tienen el alma abierta sabrán verla. No es un milagro lo que estamos viviendo. Es una misericordia. Un llamado a salir de la fe dormida. Recorrí con la mirada cada rincón de la iglesia. Vi a Gabriel con sus hijos. A Clara, más adelante de lo habitual. A Tomás, de pie al fondo, con el rostro firme. Durante años, muchos hemos confundido la religión con rutina. Pensamos que basta con asistir, rezar, confesar de vez en cuando, pero la fe no es un deber, es una relación, y si no hay amor, todo lo demás se vuelve ceniza. Hice una pausa. Jesús no murió en la cruz para que fuéramos cumplidores. Murió por amor, y espera lo mismo. No que le demos cosas, sino que nos demos a nosotros mismos. Las palabras no eran mías, eran fuego que me atravesaba también a mí, porque yo, aunque sacerdote, también me había acostumbrado. El Papa Leo XIV lo dijo en su exhortación. Una iglesia que cumple, pero no ama, es una casa sin fuego. Y el mundo no necesita más estructuras, necesita calor. Ese día, al final de la misa, no hubo cantos. Pero nadie se movió durante varios minutos, como si las almas hubieran entendido algo que no podían poner en palabras. Cuando salí al atrio, Tomás me esperaba con un cuaderno en la mano. Estoy escribiendo, padre, desde la noche de la señal. ¿Escribiendo qué? Lo que siento, lo que pasa, lo que estoy descubriendo. Le sonreí. Era su forma de procesar, de ordenar el alma. Sigue haciéndolo, hijo. A veces, cuando uno escribe lo que vive, descubre lo que no sabía que sentía. Esa noche, al cerrar la iglesia, me senté en el primer banco. No a rezar, sino a estar. A dejarme mirar por aquel que no busca cumplidores, sino corazones vivos. Y en ese silencio, entendí algo que llevaba tiempo rondándome. No era solo el pueblo el que estaba despertando. Era yo también. Porque uno puede llevar sotana y seguir dormido. Puede predicar y no vivir. Puede hablar de Dios, sin arder por él. Pero esa señal lo cambió todo. No por lo que se vio, sino por lo que removió. En mí, en ellos, en todos. Aquella semana, algo comenzó a moverse en el pueblo con una fuerza extraña. No era una revolución, ni una noticia sensacional, ni siquiera una emoción colectiva. Era algo más callado, más profundo, un despertar. No en todos, claro. Algunos seguían igual. Pero otros caminaban como si hubieran abierto los ojos después de años de ceguera. Una mañana, Gabriel me buscó. Esta vez no venía a confesarse ni a hacer preguntas. Venía decidido. Padre, quiero ayudar, dijo apenas entrar en la sacristía. ¿Ayudar en qué, hijo? A que otros se den cuenta. A hablar con los que están dormidos. A sacudir lo que yo mismo ignoré por tanto tiempo. Lo miré. Ya no era el mismo hombre correcto que venía por obligación. Tenía un fuego en los ojos que antes no existía. Ese fuego que nace cuando uno se ha encontrado de verdad
con la verdad. Entonces comienza por tu casa, le respondí. No hables con fuerza. Habla con amor. No señales. Acompaña. La conversión no se impone, se despierta. ¿Y si no quieren escuchar? Entonces ora, espera, sé testigo. Recuerda, la señal no vino para imponer miedo, sino para provocar una respuesta libre. Ese mismo día, en la plaza del pueblo, Clara se me acercó con paso decidido. Tenía algo en las manos, un pañuelo blanco y un papel doblado. Padre, necesito mostrarle esto. Es una carta que escribí hace años, pero nunca entregué. ¿A quién iba dirigida? A Dios. Me sorprendió. Clara no era mujer de expresiones grandes. Tomé el papel con delicadeza. Ella bajó la mirada. La escribí el día que murió mi esposo. Fue una carta de reproche, de rabia, de silencio. Le dije a Dios que no quería saber más de él, pero seguí viniendo a misa porque no sabía cómo irme del todo. Guardé silencio mientras ella hablaba. Era un momento sagrado. Anoche volví a leerla, y por primera vez lloré de verdad. No por él, por mí, por haber vivido tantos años cerca de Dios, pero con el corazón lejos. Quiero quemarla, Padre, pero no como quien borra algo, sino como quien entrega por fin lo que guardó demasiado tiempo. Asentí. Vamos al atrio. Lo haremos juntos. Caminamos sin decir palabra. Al salir, encendí una pequeña vela. Ella puso la carta encima y la miró arder. Las llamas eran pequeñas, pero el gesto era inmenso. ¿Ahora qué sigue, Clara?, le pregunté mientras las cenizas caían. Seguir con el corazón abierto. Y no cerrar más. Ese mismo día, al caer la tarde, Tomás me esperaba en el altar. Había limpiado todo, como siempre, pero no se movía. Tenía algo en el rostro, como si estuviera conteniendo algo. ¿Quieres decirme algo, hijo? Sí. Quiero contárselo antes de que se lo cuente a él. Me senté. Él también. Tardó unos segundos en comenzar. Yo también comulgaba por rutina. Pensaba que bastaba comportarme bien. Pero empecé a escribir. Y mientras escribía, salieron cosas que no sabía que estaban ahí. ¿Qué cosas? Rencor, juicio, orgullo. Cosas que me hacían sentir mejor que otros. Pensaba, yo estoy aquí todos los días. Soy distinto a los que solo vienen en Navidad. Y mientras más escribía, más me dolía eso. Porque entendí que estaba usando la fe como escudo, no como fuego. Me conmovió su sinceridad. A veces los jóvenes tienen una claridad que los adultos hemos perdido entre capas de costumbre. ¿Y ahora? Ahora me cuesta comulgar. Pero no por culpa, por respeto, por amor. No quiero volver a hacerlo sin estar de verdad con el alma desnuda. Me acerqué, le puse una mano en el hombro. Entonces, estás empezando a comulgar con el corazón, aunque aún no lo hagas con la boca. Y eso ya es gracia. Esa noche, durante la misa, prediqué sin papeles, sin plan. Solo dejé que saliera lo que sentía que Dios me pedía decir. Hermanos, hay una diferencia grande entre vivir la fe y sobrevivir dentro de ella. Muchos de nosotros hemos estado sobreviviendo, haciendo lo mínimo, repitiendo lo de siempre, esperando no molestar a Dios, pero tampoco dejarlo entrar del todo. La señal en el cielo no vino a asustar, vino a revelar, a mostrarnos lo que estaba oculto. Y lo que estaba oculto es nuestra tibieza. Vi cabezas bajar, no por vergüenza, sino por comprensión. A veces, el alma asiente sin que la boca diga nada. No podemos seguir viviendo de fórmulas vacías. No podemos seguir diciendo, estoy bien con Dios, si no hablamos con Él, si no lo amamos con todo, si no dejamos que nos toque donde más duele. Jesús no busca cristianos de domingo, busca corazones encendidos, y el Papa Leo XIV nos lo dijo claramente. Una generación sin pasión por Dios será una generación sin defensa frente al mal.
No hace falta que venga el anticristo. Basta con que nos enfriemos. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, verdadero. Después de la misa, una joven que no conocía se acercó. Tendría unos 25 años, ojos grandes, pelo recogido, voz suave. Padre, mi nombre es Mariana. No soy de aquí. Vine por trabajo hace 2 semanas. Vi el cielo aquella noche. Me asusté. Pero lo que me dolió no fue el cielo. Fue lo que me reveló, que llevo años sin fe. Creía en Dios, a mi manera. Pero esa noche entendí que mi manera no basta. Vine hoy porque necesito saber si todavía hay camino de regreso. Sonreí. No una sonrisa de simpatía, sino de reconocimiento. Lo que me decía era lo mismo que tantos corazones están empezando a descubrir. Mariana, no solo hay camino. El camino te está buscando desde hace mucho. Y hoy, tú lo encontraste. Esa noche, mientras cerraba la iglesia, vi por primera vez una vela encendida en el confesionario. No la había dejado yo. Alguien más la había puesto. Una señal silenciosa. Como un eco de aquella primera señal. El juicio del alma ya había comenzado. No era un juicio de condena, sino de revelación. Y cada vez más personas estaban respondiendo. Sabía que el próximo paso sería más difícil. Porque despertar es solo el inicio. El verdadero reto es cambiar. Y para eso hacía falta más que emoción. Hacía falta verdad. Y esa verdad dolía, pero también sanaba. La confesión de Mariana marcó un punto de inflexión, no por lo que dijo, que fue simple y sincero, sino por lo que representó. El alma de alguien que no se crió en la iglesia, que no vino por costumbre ni por miedo, sino por verdad. Y eso, en tiempos como estos, tiene más peso que 1000 discursos. No quiero vivir una fe de repeticiones, me dijo mientras doblaba un papel con su examen de conciencia. Quiero que Dios me transforme de verdad. No me interesa parecer creyente. Quiero serlo. Su voz no temblaba. Sus ojos sí. Porque el alma, cuando empieza a ver su miseria, se estremece. Pero no por vergüenza, sino por esperanza. Saber que aún hay algo que puede ser cambiado es una forma de consuelo. Le di la absolución y se fue en silencio. Esa noche no dormí. Me quedé orando en la capilla lateral, frente al Santísimo. Y fue allí donde sentí, con una claridad como pocas veces, que había llegado el momento de hablar. No solo del despertar, no solo de la tibieza, sino de los pecados que han hecho del corazón humano un campo seco, tierra que ya no da fruto, no porque no haya semilla, sino porque nadie la ha trabajado. El domingo siguiente, la iglesia estaba llena. Había caras nuevas. Algunas llegaban por simple curiosidad, otras por un murmullo que se extendía en los pueblos vecinos. En San Elías está pasando algo. No sabían qué, pero venían. Respiré hondo antes de subir al ambón. Llevaba días pidiendo al Señor claridad y caridad, porque hablar del pecado sin amor destruye, y hablar del amor sin verdad engaña. Queridos hermanos, comencé. Lo que vamos a hablar hoy no es fácil, pero si no lo hacemos, todo lo que hemos vivido estos días se quedará a medio camino. Hubo un silencio tenso. Nadie se movía. Muchos corazones han despertado. Pero el despertar no basta si no hay limpieza. No basta con sentir que algo anda mal. Hay que reconocer qué es, dónde está y cómo sacarlo. Hoy hablaremos de los pecados que más silenciosamente nos separan de Dios. No los que escandalizan, sino los que se disfrazan de normales. Los que el mundo aprueba y aplaude, pero que para el cielo son cadenas. Me acerqué más al borde del ambón. Vi a Clara en la primera fila, con el rosario entre las manos. A Gabriel, con su familia. A Tomás, con la libreta en el regazo. A Mariana, sola, pero firme. El primer pecado que quiero nombrar
es el que más he escuchado en estos días. Comulgar sin estar en gracia. Hubo un murmullo, pero nadie protestó. Continué. No lo digo para acusar. Lo digo porque muchos lo hacen sin saberlo. Porque han pensado que basta con sentir un poco de remordimiento, que la confesión es opcional. Pero no es así. San Pablo fue claro. El que coma el pan y beba del cáliz indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Huínucor 11:27. ¿Qué significa esto? Que si tienes un pecado grave, uno que sabes que ofende a Dios profundamente, pero que no has confesado, y comulgas, no te estás sanando, te estás hiriendo más. Hice una pausa, no por dramatismo, sino porque necesitaban procesarlo. Y entonces, ¿cuáles son esos pecados graves que muchos han normalizado? Comencé a enumerarlos, con voz serena pero firme. Faltar a misa los domingos, sin causa grave. Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Consumir pornografía. Mentir de forma que daña a otros. Guardar odio, rencor, negarse a perdonar. Reírse o hablar mal de lo sagrado. Practicar supersticiones, leer horóscopos, visitar brujos o usar amuletos. Utilizar métodos anticonceptivos con la intención de cerrar el corazón a la vida. Abandonar por completo la oración. Vivir como si Dios no existiera. Cada pecado lo expliqué brevemente. No con dureza, sino con el dolor de quien sabe que esas cosas están matando la vida de Dios en las almas. No se trata de moralismos ni de reglas antiguas, se trata de amor. Porque cuando pecamos así, rompemos la relación con aquel que nos ama. Y cuando esa relación se rompe, la gracia no fluye. Vi los ojos de Mariana brillar. Vi a un joven de unos 20 años bajar la cabeza. Vi a una madre abrazar fuerte a su hija pequeña. Muchos han preguntado, ¿cómo sé si algo es pecado mortal? Les doy una guía sencilla. Tiene que cumplir 3 condiciones. 1. Que sea algo grave. 2. Que lo sepas. 3. Que lo hagas libremente. Si esas 3 cosas están presentes, no se trata de una falla leve, es una herida profunda. ¿Y qué hacer si he caído en uno, o en varios, de estos pecados? Miré directo al altar. Volver. Confesarse. Dejar de justificarse. Dejar de tener miedo. El confesionario no es una silla de juicio, es una sala de sanación. Y cuando uno entra con el alma rota, sale con el alma resucitada. Gabriel se puso de pie. Lo hizo espontáneamente. Me miró y luego se volvió a la asamblea. Yo lo hice. Estuve años comulgando sin confesar pecados que sabía que estaban mal. Y cuando por fin los dije, sentí por primera vez lo que significa estar limpio. No de manera simbólica, de verdad, como si me hubieran quitado un peso que llevaba desde joven. Nadie aplaudió. Nadie lo interrumpió. Fue un testimonio sencillo, pero tan real que el silencio posterior valió más que cualquier reacción. Después de misa, la fila del confesionario volvió a formarse. Larga, lenta, sincera. Mariana se me acercó mientras caía la tarde. Padre, lo que dijo hoy me dolió, pero al mismo tiempo sentí paz. Porque la verdad duele antes de sanar. Pero si la abrazas, te libera. Quiero escribirle a mis padres. Hace años que no les hablo. Les guardo cosas que nunca solté. No sé si me responderán, pero quiero pedirles perdón. Ese es el camino. Perdonar. Pedir perdón. Reparar. No como obligación, sino como respuesta al amor que ya recibiste. Al cerrar la iglesia, Tomás me entregó una hoja escrita a mano. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi propio examen de conciencia. No para confesarlo ahora, solo para leerlo cada día. Para no dormirme de nuevo. Para mantenerme despierto. Le di una bendición en silencio. Esa noche, en mi diario, escribí: ya no hay espacio para medias tintas. O vivimos con el alma entregada, o seguimos jugando a la fe. La señal no fue el fin,
fue el inicio, pero el alma que la ignore se perderá no por castigo, sino por indiferencia. Y antes de cerrar los ojos, volví a decir las 3 palabras que el Papa Leo XIV nos pidió repetir cada noche. Gracias, perdón, confío, porque el fin no empieza con catástrofes. Empieza cuando el alma, aún viendo la señal, decide mirar a otro lado. Pero también puede empezar un nuevo principio. Cuando el alma ve, se rompe y regresa.